Mi hermano, el hijo predilecto, lo tuvo todo: matrícula en una universidad de la Ivy League, un BMW a los 17 años y la tarjeta de visita de papá a los 21. En una barbacoa familiar, me escuchó mencionar mi tercera propiedad. Y explotó. Lanzó su bebida, mamá empezó a llorar y luego el abuelo se rió y dijo algo que hizo callar a toda la mesa. Estaba en el jardín de mi infancia durante lo que debería haber sido una pacífica barbacoa familiar, viendo a mi hermano predilecto, Marcus, lanzar su botella de cerveza directamente a mi cara después de que mencionara casualmente la compra de mi tercera propiedad de alquiler. Nuestra madre, Sharon, rompió en un llanto histérico. Nuestro padre, Robert, se quedó completamente paralizado con la hamburguesa a medio camino de su boca, y toda la familia extendida miraba en un silencio absoluto y atónito. El cristal ámbar se hizo añicos contra la valla de madera detrás de mí, y la espuma de la cerveza goteaba por los listones como lágrimas acusadoras. Entonces nuestro abuelo de 82 años, Walter, empezó a reír con una risa profunda y cómplice que cortó el caos como una cuchilla. Se levantó lentamente de su silla de jardín, miró directamente a Marcus con unos ojos que habían visto 8 décadas de secretos familiares, y dijo algo que haría añicos para siempre 28 años de una dinámica familiar cuidadosamente construida. Crecer en la casa de los Patterson significaba entender una regla fundamental: Marcus era lo primero, siempre. Aprendí esta lección a los 18 años, cuando su carta de aceptación de Harvard llegó el mismo día que mi aceptación en el colegio comunitario. La casa estalló en celebraciones por Marcus, mientras que mi sobre permaneció sin abrir en la encimera de la cocina durante 3 días. Mamá llamó inmediatamente a todos los parientes en un radio de 50 millas para anunciar que su precioso hijo asistiría a la universidad más prestigiosa de América. Papá abrió una botella de champán que había estado en nuestro sótano desde el día de la boda de mis padres, guardándola para lo que él llamaba una ocasión verdaderamente especial. Mientras tanto, yo me matriculé discretamente en el Burlington County College para obtener mi título de asociado en Administración de Empresas. Nadie preguntó por mis planes ni me ofreció felicitaciones. Yo era el ruido de fondo en la sinfonía de los logros de Marcus. El patrón continuó cuando Marcus cumplió 17 años. Papá lo sorprendió con un flamante sedán BMW Serie 3, con interior de cuero y un sistema de sonido de primera calidad. La pintura plateada metálica brillaba en nuestra entrada como un trofeo. Marcus actuó como si se lo mereciera, mencionando casualmente a sus amigos que era solo un coche de iniciación hasta que se graduara de la universidad. Yo había estado trabajando en 2 empleos a tiempo parcial desde los 16 años. Uno en Target y otro en un restaurante local, ahorrando cada dólar para comprar mi propio medio de transporte. 6 meses después, finalmente reuní suficiente dinero para un Honda Civic de 10 años con 130.000 millas en el odómetro. El aire acondicionado no funcionaba y la radio solo sintonizaba emisoras de AM, pero era mío. Me había ganado cada pago. Cuando Marcus se graduó de Harvard con un título en negocios, papá le entregó las llaves de una oficina de esquina en Patterson Construction Company junto con tarjetas de visita en relieve que decían: Marcus Patterson, vicepresidente de operaciones. Tenía 21 años y nunca en su vida había empuñado un martillo ni leído un plano. Papá lo justificó afirmando que Marcus necesitaba experiencia ejecutiva para finalmente hacerse cargo del negocio familiar. El nepotismo era tan flagrante que incluso algunos de los empleados más antiguos de papá comenzaron a quejarse sobre la justicia y las cualificaciones. Durante esos mismos años, yo me esforzaba en la escuela de negocios por la noche mientras trabajaba a tiempo completo durante el día. Había transferido mis créditos del colegio comunitario a Rutgers y estaba completando mi licenciatura en finanzas, una clase a la vez. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana trabajando como asistente administrativa en una pequeña firma de contabilidad, y mis noches las pasaba en aulas aprendiendo sobre análisis de mercado y estrategias de inversión. Me gradué con honores y sin deudas estudiantiles, habiendo pagado cada hora de crédito yo misma. Mientras a Marcus lo preparaban para heredar un imperio de la construcción, yo estaba construyendo silenciosamente algo propio. Había estado estudiando los mercados inmobiliarios durante meses, analizando las tendencias de los vecindarios y los valores de las propiedades en todo el centro de Nueva Jersey. A los 25 años, compré mi primera propiedad de alquiler, una modesta casa colonial de 3 dormitorios en Hamilton Township que necesitaba actualizaciones cosméticas, pero tenía una estructura excelente.
Pasaba los fines de semana pintando paredes, reemplazando accesorios y aprendiendo fontanería básica con vídeos de YouTube. En 6 meses, tenía inquilinos fiables que pagaban suficiente alquiler para cubrir la hipoteca y me sobraban $400 cada mes. 2 años después, compré mi segunda propiedad utilizando el capital de la primera como pago inicial. Esta era un dúplex en Laurenseville que generaba un flujo de caja aún mejor. Estaba reinvirtiendo cada ganancia, viviendo modestamente en un pequeño apartamento mientras construía una cartera que eventualmente me proporcionaría independencia financiera. La ironía no se me escapaba de que Marcus, a pesar de su educación en la Ivy League y su puesto ejecutivo, todavía vivía en la habitación de invitados de mis padres a los 28 años. Conducía su BMW al trabajo cada mañana, vestía trajes caros que mamá le compraba y pasaba las tardes jugando a videojuegos o saliendo a restaurantes caros que la tarjeta de crédito de papá financiaba. Esto nos lleva a la barbacoa familiar del domingo pasado, una tradición anual donde nuestra familia extendida se reunía para celebrar el final del verano. Tías, tíos, primos y abuelos llenaban nuestro jardín trasero, el mismo espacio donde Marcus y yo habíamos jugado de niños. El abuelo Walter presidía cerca de la parrilla, compartiendo historias de sus 40 años como contratista general antes de que papá se hiciera cargo de las operaciones del negocio. Yo estaba teniendo una conversación casual con mi prima Jenny sobre cambios de carrera cuando ella mencionó que quería iniciarse en la inversión inmobiliaria. De hecho, dije, manteniendo la voz baja y conversacional. Acabo de cerrar la compra de mi tercera propiedad la semana pasada. Es un pequeño edificio de apartamentos en Princeton Junction con 4 unidades. Los números parecen muy prometedores para una revalorización a largo plazo. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando noté que Marcus había detenido su conversación a media frase. Su rostro se puso completamente rojo, del tipo de rubor furioso que recordaba de las rabietas de su infancia cuando no conseguía lo que quería de inmediato. Se acercó a donde Jenny y yo estábamos, con la botella de cerveza tan apretada en su puño que sus nudillos se habían vuelto blancos. ¿Tercera propiedad? Gruñó lo suficientemente alto como para que las conversaciones cercanas comenzaran a silenciarse. ¿En serio estás aquí mintiendo a la gente sobre ser una especie de magnate inmobiliario? Trabajas como secretaria y vives en ese patético estudio en el centro. La acusación me dolió porque revelaba lo poco que mi propio hermano sabía de mi vida. Había estado tan absorto en su propio privilegio que nunca se había molestado en preguntar qué hacía realmente, en el trabajo o cómo pasaba mi tiempo. Me habían ascendido a analista financiera senior en mi firma 2 años antes y me había mudado del estudio. Hacía 18 meses. Marcus, no estoy mintiendo sobre nada, respondí con calma. He estado invirtiendo en propiedades de alquiler desde que tenía 25 años. Empezó siendo algo pequeño, pero explotó. Y fue entonces cuando lanzó su botella de cerveza con toda su fuerza. Me agaché instintivamente, sintiendo la brisa mientras la botella pasaba zumbando por mi cabeza y explotaba contra la valla. Cerveza y fragmentos de vidrio se esparcieron por el patio, y nuestro Golden Retriever, Max, salió disparado hacia la casa. Todo el jardín se quedó en silencio, excepto por el sollozo inmediato de mamá. Se cubrió la cara con las manos, meciéndose de un lado a otro en su silla plegable como si estuviera presenciando un desastre natural. Papá se quedó paralizado, con la hamburguesa aún suspendida en el aire, la boca abierta por la sorpresa. El tío Pete dejó su bebida y se acercó protectoramente a su esposa e hijos. Fue entonces cuando la risa del abuelo Walter cortó la tensión. Comenzó como una risa baja, luego se convirtió en una carcajada sonora que parecía encontrar un humor genuino en el caos. Se levantó lentamente de su silla de jardín, sus manos curtidas agarrando los reposabrazos para apoyarse, y clavó en Marcus una mirada que podría haber derretido el acero. Muchacho, dijo con una voz que llevaba la autoridad de 8 décadas. Acabas de montar una rabieta por el éxito de tu hermana mientras llevas 3 años robando al negocio familiar. Las palabras golpearon a la reunión como un golpe físico. Marcus se puso pálido. Papá soltó la hamburguesa por completo y el llanto de mamá se detuvo tan abruptamente que fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. El abuelo Walter metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un sobredoblado, grueso por los papeles. He sido el socio silencioso en Patterson Construcción durante 40 años y últimamente he estado vigilando los libros con mucho cuidado.
Marcus, has estado malversando fondos de la empresa. $87.000 en facturas falsificadas, informes de gastos inflados y dinero desviado de trabajos no declarados. Tengo extractos bancarios, cheques cancelados y documentación de cada transacción fraudulenta. La acusación aterrizó como una bomba en nuestro tranquilo jardín suburbano. Y me di cuenta de que mi mención casual de una inversión inmobiliaria acababa de desencadenar la revelación de un crimen que destruiría los cimientos de mi familia para siempre. El silencio que siguió a la revelación del abuelo Walter se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 segundos. El tío Pete lo rompió llevando discretamente a su esposa Linda y a sus 2 hijas adolescentes hacia la casa, murmurando algo sobre ir a buscar más hielo a la cocina. Otros miembros de la familia comenzaron a encontrar excusas para alejarse de la zona de impacto inmediata, aunque nadie abandonó la propiedad. Este era el tipo de drama familiar del que la gente hablaría durante años. Marcus se quedó paralizado, su rostro cambiando de expresiones como una máquina tragaperras rota, sorpresa, negación, rabia, miedo y de nuevo sorpresa. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que saliera alguna palabra. Eso es absolutamente ridículo, balbuceó finalmente, pero su voz se quebró en la palabra absolutamente. Nunca robaría de la empresa de papá. Esto es una locura. Abuelo, tienes 82 años. Quizás estás confundido con algunos papeles o confundido. La voz de Walter tenía un filo agudo que nunca antes le había oído. Abrió el sobre y extendió varios documentos sobre la mesa de picnic, sujetándolos con saleros y pimenteros para evitar que se volaran. Estos extractos bancarios muestran depósitos en efectivo en tu cuenta personal que no coinciden con ninguna nómina o bonificación legítima. Esta factura de aquí es por una entrega de madera a una obra que terminamos 6 meses antes de la fecha que figura en el papel. Y este informe de gastos afirma que compraste herramientas eléctricas por valor de $8.000 que nunca aparecieron en nuestro inventario. Papá finalmente encontró su voz, acercándose para examinar los papeles que Walter había dispuesto sobre la mesa. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido a medida que revisaba cada documento. Marcus, ¿qué es esto? Estas facturas tienen mi firma, pero no recuerdo haber autorizado estas compras. ¿Por qué no las autorizaste?, dijo Walter sombríamente. Ha estado usando el sello con tu firma de tu escritorio de la oficina. Noté discrepancias en los informes trimestrales hace unos 6 meses y comencé a hacer mi propia investigación. Mamá había dejado de llorar, pero parecía que podría desmayarse. Se aferró a los brazos de su silla de jardín con tanta fuerza que me preocupó que pudiera volcarse hacia atrás. Tiene que haber una explicación, susurró. Marcus no robaría a la familia. Está pasando por un momento difícil con el estrés del trabajo, pero no lo haría. ¿Qué estrés del trabajo?, me encontré preguntando antes de poder contener las palabras. Llega a la oficina a las 10 de la mañana, se toma almuerzos de 2 horas y se va a las 4. La mitad del tiempo está jugando en su ordenador en lugar de revisar contratos. Marcus se giró para enfrentarme, con los ojos ardiendo de furia. ¿Cómo sabrías tú algo sobre mi horario de trabajo? No trabajas en la industria de la construcción. No entiendes la presión de dirigir grandes proyectos y gestionar las relaciones con los clientes. Paso en coche por el edificio de la oficina todas las mañanas a las 8:30 de camino al trabajo, respondí. Tu BMW nunca está en el aparcamiento antes de las 10. Y el marido de Jenny, Rick, trabaja como electricista en varios de tus proyectos. Ha mencionado que rara vez apareces en las obras, y cuando lo haces, pasas la mayor parte del tiempo en llamadas personales. Los detalles adicionales parecieron desinflar la indignación de Marcus. Papá lo miró con una expresión que nunca antes había visto, decepción mezclada con una confusión genuina, como si estuviera viendo a su hijo claramente por primera vez. Marcus, dijo papá en voz baja, necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Robaste dinero de nuestra empresa? En lugar de responder directamente, Marcus se lanzó a una desesperada estrategia de desviación. Todo esto viene de ella, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Ha estado celosa de mi éxito desde que éramos niños. Probablemente manipuló al abuelo para que creyera estas mentiras para poder destruir mi reputación y ocupar mi lugar en la empresa. La acusación era tan absurda que me reí a carcajadas.
ocupar tu lugar en la empresa, Marcus. Tengo una carrera en análisis financiero. Nunca he expresado ningún interés en la gestión de la construcción. Y definitivamente no manipulé a un hombre de 82 años para que fabricara registros bancarios y facturas falsificadas. Walter dio un paso adelante, su voz llevando la autoridad de alguien que había construido un negocio de la nada y lo había dirigido con éxito, durante 4 décadas. Nadie me manipuló para nada. Llevo meses rastreando estas irregularidades utilizando los mismos métodos de contabilidad forense que aprendí cuando el IRS nos auditó en 1995. Cada prueba está documentada, contrastada y verificada. Papá se sentó pesadamente en la mesa de picnic y comenzó a examinar la documentación más a fondo. La hamburguesa que había dejado caer atraía moscas, pero nadie parecía notarlo. Después de varios minutos de revisión en silencio, levantó la vista hacia Marcus con lágrimas en los ojos. Estas firmas se parecen exactamente a la mía, pero recuerdo específicamente haber decidido no aprobar este pedido de madera porque teníamos un exceso de inventario del trabajo anterior. Y esta compra de herramientas. Marcus, te pedí que investigaras nuevos proveedores de equipos, pero te dije que no hicieras ningún pedido sin antes consultarme los costes finales. Los cimientos de la defensa de Marcus se estaban desmoronando. Pero en lugar de admitir la culpa o mostrar remordimiento, redobló su ira. Bien, quizás tomé algunas decisiones ejecutivas sin obtener aprobación primero. Quizás agilicé algunos procesos de compra para mejorar la eficiencia, pero llamarlo robo es completamente injusto. Estaba tratando de ayudar a que el negocio creciera. ¿Ayudar a que el negocio creciera depositando cheques de la empresa en tu cuenta bancaria personal? La pregunta de Walter quedó suspendida en el aire como humo. Marcus se dirigió furioso hacia la casa, luego se giró para un último estallido. Esta familia nunca ha apreciado nada de lo que he contribuido. Me gradué de Harvard. Traje prácticas empresariales sofisticadas a una empresa de construcción de un pueblo pequeño. He estado trabajando para modernizar las operaciones y mejorar la rentabilidad. Y este es el agradecimiento que recibo. Todos ustedes se arrepentirán de tratarme como a un criminal. Desapareció dentro de la casa, dejándonos al resto mirándonos unos a otros en un jardín lleno de cristales rotos y suposiciones destrozadas. Mamá estaba llorando de nuevo, pero en silencio esta vez, como alguien que llora una muerte. Papá parecía haber envejecido 5 años en la última hora. Los miembros restantes de la familia comenzaron a regresar al área inmediata, atraídos por la curiosidad y la sensación de que la crisis había alcanzado una especie de meseta temporal. La tía Carol se acercó a mamá y le frotó los hombros mientras el tío Pete comenzaba a limpiar la botella de cerveza rota con una pequeña escoba de mano que había encontrado en el garaje. Me sentí extrañamente distante del caos, como si estuviera viendo desmoronarse a la familia de otra persona. La inversión inmobiliaria que había iniciado toda esta confrontación de repente parecía trivial en comparación con la magnitud de lo que se había revelado. Mi hermano había estado robando sistemáticamente del negocio de nuestro padre mientras vivía un estilo de vida financiado por el fraude y la generosidad familiar. Pasaron 3 días antes de que Marcus saliera de su aislamiento autoimpuesto. Durante ese tiempo, papá pasó horas en la oficina revisando los registros financieros con Walter y su contable de toda la vida, Patricia Holloway. El alcance total del robo se hizo más claro con cada sesión de revisión. Marcus había sido notablemente sistemático y sofisticado en su enfoque de la malversación. El miércoles por la noche, Marcus convocó una reunión familiar. Pidió a todos que se reunieran en casa de mis padres a las 7, afirmando que tenía información importante que aclararía los malentendidos del domingo. Su tono por teléfono era confiado, casi arrogante, lo que parecía extraño dadas las pruebas presentadas en su contra. Llegué y encontré a Marcus sentado en la mesa del comedor con un maletín de cuero negro colocado frente a él como un escudo. Llevaba uno de sus trajes caros y se había peinado perfectamente, como si se estuviera preparando para una presentación de negocios en lugar de para abordar acusaciones de comportamiento criminal. Agradezco que todos hayan sacado tiempo de sus agendas, comenzó, su voz con el tono pulido que usaba con los clientes de la construcción. He pasado los últimos 3 días llevando a cabo mi propia investigación sobre las irregularidades financieras que el abuelo Walter descubrió, y me temo que la situación es más complicada de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta inicialmente.
Abrió el maletín con una precisión teatral y comenzó a sacar documentos organizados en fundas de plástico transparente. La presentación parecía ensayada, como si hubiera practicado este momento varias veces frente a un espejo. Después de revisar los registros de la empresa y cruzar los informes de gastos con los cronogramas de los proyectos, he descubierto que el robo que Walter identificó es real. Sin embargo, identificó al perpetrador equivocado. Marcus hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras calaran antes de soltar lo que claramente consideraba una revelación devastadora. La persona que ha estado malversando fondos de Patterson Construction es Aura. La acusación me golpeó como un puñetazo en el pecho. Sentí que mi respiración se volvía superficial y mi visión se estrechaba mientras Marcus comenzaba a extender documentos que supuestamente probaban mi culpabilidad. Los papeles parecían oficiales, membrete de la empresa, lo que parecía ser la firma de papá, informes de gastos detallados con mi nombre resaltado en marcador amarillo. Estas facturas muestran pagos a la empresa de jardinería de Aura por trabajos realizados en varias obras de construcción durante los últimos 2 años. El problema es que ella nunca registró una empresa de jardinería con el Estado. Nunca realizó ningún trabajo para nosotros. Y la cuenta bancaria que recibe estos pagos le pertenece personalmente. Estaba mintiendo. Cada palabra era una falsedad cuidadosamente construida, diseñada para desviar la culpa de sí mismo y cargarla sobre mí. Pero los documentos parecían convincentes, y pude ver la duda comenzar a insinuarse en las expresiones de mis padres. Marcus había pasado 3 días no reflexionando sobre sus crímenes ni preparándose para enmendarse. Había pasado 72 horas creando una elaborada trampa diseñada para destruir mi reputación y, potencialmente, enviarme a prisión por su robo. Las secuelas de la contraacusación de Marcus se sintieron como estar atrapado en una pesadilla donde la realidad seguía cambiando bajo mis pies. Miré los documentos falsificados extendidos sobre la mesa del comedor de mis padres, cada uno más sofisticado que el anterior. Había creado intercambios de correos electrónicos falsos entre mi padre y yo discutiendo proyectos de jardinería que nunca existieron. Había producido extractos bancarios que mostraban depósitos de Patterson Construction a una cuenta que, supuestamente, pertenecía a mi negocio ficticio de jardinería. Lo más dañino de todo es que había elaborado informes de gastos con detalles meticulosos, incluyendo fotografías de trabajos de jardinería terminados en obras de construcción que nunca había visitado. Esto es imposible, dije, mi voz sonando extraña y distante para mis propios oídos. Nunca he tenido una empresa de jardinería. No sé nada sobre jardinería comercial. Estos documentos son falsos. Marcus se reclinó en su silla con una expresión de satisfacción, como un jugador de ajedrez que acaba de anunciar jaque mate. Entiendo que esto es difícil de aceptar, pero la evidencia es abrumadora. Creo que empezaste con poco, quizás inflando algunos informes de gastos, y luego se intensificó cuando te diste cuenta de lo fácil que era manipular la confianza de papá. Papá recogió una de las facturas falsas, estudiándola con la misma atención cuidadosa que le daba a los planos de construcción. El membrete parecía auténtico, completo con el logotipo de nuestra empresa y la información de contacto. Las descripciones del trabajo de jardinería eran detalladas y profesionales, incluyendo variedades de plantas específicas y técnicas de preparación del suelo que sonaban legítimas para alguien sin experiencia en ese campo. Aura, dijo papá lentamente, ¿puedes explicar por qué tu nombre aparece en estas facturas y por qué se transfirió dinero a una cuenta bancaria vinculada a tu número de seguridad social? La pregunta reveló cuán a fondo Marcus había preparado su engaño. No solo había creado documentación falsa, sino que de alguna manera había accedido a mi información personal para que el rastro financiero pareciera auténtico. Sentí una creciente sensación de pánico al darme cuenta de lo difícil que sería refutar acusaciones que habían sido construidas con este nivel de detalle y sofisticación. Necesito contratar a un abogado, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Y quiero que un contable forense examine cada uno de estos documentos. Si Marcus afirma que robé de la empresa, entonces necesitamos una investigación profesional para determinar la verdad. Mamá miraba de un lado a otro entre Marcus y yo como si estuviera viendo un partido de tenis, su rostro reflejando la agonía de una madre obligada a elegir a qué hijo creer. ¿Por qué alguno de ustedes robaría a la familia?, susurró. ¿Cómo hemos llegado a este punto? A la mañana siguiente,
Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y pasé el día investigando firmas de contabilidad forense en Nueva Jersey. Necesitaba a alguien con experiencia en casos de fraude financiero, preferiblemente alguien que hubiera trabajado en investigaciones de malversación. Después de 3 horas de llamadas telefónicas e investigación en línea, encontré a Lisa Chen de Integrity Financial Services. Sus credenciales incluían una certificación de CPA, una maestría en contabilidad forense y 15 años de experiencia trabajando tanto con abogados de la Fiscalía como de la defensa en casos de delitos de cuello blanco. Lisa aceptó reunirse conmigo esa tarde. Su oficina estaba ubicada en un edificio moderno en Princeton, y proyectaba el tipo de competencia tranquila que me hizo sentir cautelosamente optimista por primera vez en días. Escuchó atentamente mientras le explicaba la situación, tomando notas detalladas y haciendo preguntas aclaratorias sobre cronogramas y relaciones. La documentación de tu hermano parece profesional a primera vista, dijo después de revisar los papeles que Marcus había presentado, pero hay varias señales de alerta que sugieren una falsificación. La fuente utilizada en estas facturas no coincide con el formato estándar que la mayoría de las empresas usaban hace 2 años. Además, los metadatos de estos documentos digitales nos dirán exactamente cuándo fueron creados y qué software se utilizó. Mientras Lisa comenzaba su análisis técnico, me puse en contacto con el abuelo Walter para obtener apoyo moral. Se había mantenido convencido de mi inocencia durante toda la presentación de Marcus, lo que significaba todo para mí durante este periodo de caos familiar. Nos reunimos para tomar un café en un pequeño restaurante cerca de su comunidad de jubilados y trajo pruebas adicionales que había estado recopilando. He estado construyendo este caso durante meses, explicó Walter, extendiendo extractos bancarios y cheques cancelados sobre la pequeña mesa de formica. Marcus se volvió descuidado hace unos 6 meses. Empezó a hacer retiros más grandes y a falsificar firmas en cheques que requerían doble autorización. Creo que su hábito de juego se intensificó y necesitaba más dinero más rápido. Esta fue la primera vez que alguien mencionaba el juego. Walter explicó que había estado investigando en silencio las finanzas personales de Marcus y descubrió viajes regulares a Atlantic City, grandes adelantos en efectivo en tarjetas de crédito y transacciones financieras sospechosas que sugerían a alguien con una adicción seria. ¿Desde cuándo sabías sobre el juego?, pregunté. Comencé a sospechar algo la Navidad pasada, cuando me pidió un préstamo personal de $15,000. Afirmó que era para oportunidades de inversión, pero fue evasivo sobre los detalles y parecía desesperado por dinero rápido. No le di el dinero, pero empecé a prestar más atención a su comportamiento. La investigación de Walter había revelado un patrón de creciente desesperación financiera. Marcus había agotado 3 tarjetas de crédito, tomado adelantos en efectivo contra el préstamo de su BMW e incluso había pedido dinero prestado a varios de sus compañeros de Harvard. La presión por mantener su estilo de vida mientras alimentaba una adicción al juego aparentemente lo había llevado a la malversación como solución. 2 días después, Lisa llamó con los resultados preliminares de su análisis forense. La noticia fue aún peor de lo que esperaba. La trampa de tu hermano fue extraordinariamente sofisticada, informó. Usó software de grado profesional para crear estos documentos falsos, y ha estado planeando este engaño durante aproximadamente 5 meses. Los metadatos muestran que ha estado creando registros financieros y rastros de correo electrónico falsos, construyendo sistemáticamente hacia este momento en que necesitaría un chivo expiatorio para su robo. Lisa había descubierto que Marcus había estado accediendo a mi información personal a través de documentos familiares guardados en casa de mis padres. Había usado mi número de seguridad social para crear una entidad comercial ficticia y había estado monitoreando mis cuentas bancarias reales para que su falso rastro financiero pareciera más convincente. Lo más inquietante de todo es que encontró evidencia de que había estado en contacto con un investigador privado, aparentemente planeando que me arrestaran por robo grave. Los registros telefónicos muestran múltiples conversaciones con alguien llamado Derek Castellano, que opera una firma de investigación privada que se especializa en construir casos criminales para clientes corporativos, explicó Lisa. Basado en el momento y la frecuencia de estas llamadas, parece que tu hermano planeaba presentar pruebas a las autoridades y presentar cargos formales en tu contra. La revelación me golpeó como un golpe físico. Marcus no solo había estado robando dinero, había estado planeando que me arrestaran y posiblemente me encarcelaran por sus crímenes.
Estaba dispuesto a destruir mi carrera, mi reputación y mi libertad para protegerse de las consecuencias de su propio comportamiento criminal. La investigación de Lisa también reveló el verdadero alcance del robo de Marcus. Los $87.000 que Walter había identificado inicialmente eran solo una parte del total. Marcus había estado robando durante casi 4 años, no 3, y la cantidad real se acercaba a los $130.000 cuando se calculaban todas las transacciones fraudulentas. Se volvió más sofisticado con el tiempo, explicó Lisa. Los primeros robos eran simples informes de gastos inflados y facturas duplicadas por pequeñas cantidades. Pero a medida que sus deudas de juego aumentaron, comenzó a crear proveedores completamente ficticios y a falsificar complejas cadenas de aprobación para compras más grandes. Armada con el análisis profesional de Lisa y las pruebas de apoyo de Walter, convoqué otra reunión familiar. Esta vez, estaba preparada con documentación que expondría el alcance total del engaño y el comportamiento criminal de Marcus, pero también temía el momento en que mis padres tuvieran que enfrentar la realidad de que su hijo predilecto había estado dispuesto a destruir a su propia hermana para cubrir sus huellas. La reunión se programó para el sábado por la tarde, lo que le dio a Lisa tiempo para preparar un informe completo y me permitió prepararme mentalmente para lo que, probablemente sería la conversación más difícil de mi vida. Sabía que presentar esta evidencia probablemente destrozaría a mi familia permanentemente. Pero también sabía que permitir que las mentiras de Marcus prevalecieran sería mucho más destructivo a largo plazo. Mientras me preparaba para la confrontación, no pude evitar pensar en todas las señales de advertencia que se habían ignorado a lo largo de los años. El sentido de derecho de Marcus, su falta de remordimiento genuino cuando lo pillaban en mentiras más pequeñas, su disposición a manipular a los miembros de la familia para su propio beneficio. Todos estos comportamientos habían sido excusados o racionalizados porque él era el hijo predilecto que no podía hacer nada malo. Ahora la familia iba a aprender que su hijo predilecto se había convertido en un criminal que estaba dispuesto a incriminar a su propia hermana por sus crímenes. La revelación obligaría a todos a reevaluar décadas de dinámicas familiares y a enfrentar la incómoda verdad de que su favoritismo había ayudado a crear un monstruo. El sábado por la tarde llegó con el tipo de clima fresco de octubre que normalmente habría sido perfecto para una reunión familiar. En cambio, me encontré sentada en mi coche fuera de la casa de mis padres, sosteniendo el informe forense completo de Lisa Chen e intentando reunir el coraje para cruzar la puerta principal. El peso de lo que estaba a punto de revelar se sentía aplastante. No solo la evidencia de los crímenes de Marcus, sino la forma sistemática en que había planeado destruirme para salvarse a sí mismo. Le había pedido a Lisa que me acompañara para dar credibilidad profesional a sus hallazgos. Se sentó en el asiento del pasajero, revisando sus notas por última vez, mirándome ocasionalmente con el tipo de preocupación compasiva que sugería que ya había visto a familias destrozadas por crímenes financieros antes. ¿Estás lista para esto?, preguntó suavemente. Una vez que presentemos esta evidencia, no hay vuelta atrás. Tu familia va a tener que enfrentar algunas verdades muy difíciles. Asentí, aunque no estaba segura de si alguna vez estaría realmente preparada para lo que estaba a punto de suceder. Recogimos nuestros materiales y caminamos por el familiar sendero de ladrillos que llevaba a la casa donde había crecido, donde Marcus y yo habíamos jugado juntos de niños, donde innumerables celebraciones familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Papá abrió la puerta, pareciendo haber envejecido considerablemente en las semanas transcurridas desde las acusaciones de Marcus. Su habitual comportamiento confiado había sido reemplazado por la postura incierta de un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Mamá apareció detrás de él, con los ojos rojos e hinchados de llorar, aferrando un pañuelo como si fuera un salvavidas. Marcus ya estaba sentado en la mesa del comedor, con su maletín negro colocado prominentemente frente a él como una armadura. Había dispuesto sus documentos falsificados en pulcras pilas, preparándose para presentar su caso una vez más. Su confianza parecía inquebrantable a pesar del tiempo que había pasado desde su presentación inicial. El abuelo Walter llegó poco después de Lisa y de mí, llevando una caja de cartón llena de registros financieros adicionales que había recuperado de la oficina. A sus 82 años, se movía lentamente pero con determinación, sus manos curtidas firmes mientras depositaba sus pruebas con cuidadosa precisión. Antes de empezar, dije, tratando de mantener mi voz calmada y profesional, quiero que todos sepan que he contratado a Lisa Chen, una contable forense certificada,
para llevar a cabo una investigación independiente sobre las irregularidades financieras que afectan a Patterson Construction. Sus hallazgos hablarán por sí mismos. Marcus se inclinó hacia adelante con una sonrisa condescendiente. Creo que ya hemos establecido los hechos con bastante claridad. Contratar a una consultora cara para enturbiar las aguas parece una complicación innecesaria. Lisa abrió su ordenador portátil y lo conectó a un proyector portátil que había traído para la presentación. La primera diapositiva mostraba sus credenciales, certificaciones, educación, experiencia profesional y una lista de casos de alto perfil en los que había trabajado. El impacto visual fue inmediato y autoritario. He analizado cada documento presentado por ambas partes, comenzó Lisa, y puedo afirmar definitivamente que las facturas y los registros financieros que Marcus presentó como evidencia contra Aura son falsificaciones sofisticadas. Hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba una comparación lado a lado de las facturas legítimas de Patterson Construction de hace 2 años, frente a las falsas que Marcus había creado. Las diferencias eran sutiles pero claras una vez señaladas: estilos de fuente incorrectos, formato inconsistente y firmas digitales que no coincidían con los protocolos de autenticación de la empresa. El análisis de metadatos es aún más revelador, continuó Lisa, avanzando a una pantalla llena de datos técnicos. Estos documentos, que supuestamente son de hace 2 años, fueron creados en realidad el martes y miércoles pasados utilizando software actual que no estaba disponible, durante el periodo de tiempo que supuestamente representan. La expresión confiada de Marcus comenzó a flaquear mientras Lisa demolía sistemáticamente su engaño, cuidadosamente construido. Presentó encabezados de correo electrónico que demostraban que la correspondencia entre papá y yo había sido fabricada. Registros bancarios que mostraban que la cuenta que recibía los pagos pertenecía a una empresa fantasma que Marcus había creado utilizando información personal robada. Y registros telefónicos que demostraban su contacto con un investigador privado. Lo más preocupante, dijo Lisa, haciendo clic en una diapositiva que mostraba los registros telefónicos, es la evidencia de que Marcus ha estado planeando esta trampa durante aproximadamente 5 meses. Ha estado construyendo sistemáticamente documentación falsa mientras escalaba simultáneamente su robo de Patterson Construction. Papá miró la pantalla en un silencio atónito antes de volverse para enfrentar a Marcus directamente. Estabas planeando que arrestaran a tu hermana por crímenes que tú cometiste. Por primera vez desde que lo conocía, Marcus pareció genuinamente sin palabras. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salieron palabras. Los cimientos de su engaño se estaban desmoronando tan completamente que ni siquiera él podía encontrar una manera de racionalizar o desviar lo que se estaba revelando. Mamá se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera con un sonido como de uñas en una pizarra. Esto no está pasando, dijo, su voz elevándose hacia la histeria. Mis hijos no son criminales. Todo esto es algún tipo de horrible malentendido que se ha salido de control. El abuelo Walter abrió su caja de cartón y comenzó a sacar evidencia adicional, extractos bancarios, cheques cancelados y fotografías de Marcus en casinos de Atlantic City que habían sido tomadas por él, investigador privado que había contratado para documentar la adicción al juego. El malentendido, Sharon, dijo Walter con firmeza, es que hemos estado permitiendo el comportamiento destructivo de Marcus durante años en lugar de hacerle responsable de sus acciones. El muchacho debe $73.000 a partidas de póker clandestinas, y ha estado robando del negocio familiar para pagar deudas de juego. La revelación sobre las deudas de juego añadió otra capa de complejidad a una situación ya devastadora. Marcus finalmente encontró su voz, pero en lugar de confesión o remordimiento, se lanzó a una airada desviación. Todos ustedes han estado en mi contra desde el principio, dijo, su voz temblando de rabia. Aura ha sido la hija favorita que no podía hacer nada malo, mientras que a mí se me esperaba que fuera perfecto en todos los sentidos. La elogiaron por comprar propiedades de alquiler con dinero que probablemente provenía de malversar nuestra empresa. Pero cuando intento tomar decisiones ejecutivas para mejorar las operaciones comerciales, me acusan de ser un criminal. La acusación estaba tan lejos de la realidad que me sentí momentáneamente desorientada. Marcus parecía creer genuinamente que había sido tratado injustamente, que su robo estaba de alguna manera justificado por un favoritismo familiar percibido que solo existía en su imaginación. Marcus, dijo papá, con la voz quebrada por la emoción. Te dieron todas las ventajas, educación en Harvard, un BMW,
Un puesto directivo que no te ganaste y apoyo financiero ilimitado. ¿Cómo puedes afirmar que fuiste tratado injustamente? En lugar de responder, Marcus se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Comenzó a caminar alrededor del comedor como un animal enjaulado, sus movimientos volviéndose cada vez más erráticos a medida que los muros de su engaño se derrumbaban a su alrededor. Bien, explotó finalmente. Quizás tomé algo de dinero de la empresa. Quizás tomé algunas decisiones financieras sin obtener la autorización adecuada. Pero estaba desesperado y a esta familia nunca le importó lo suficiente como para darse cuenta de que estaba luchando. La confesión parcial quedó suspendida en el aire como humo, pero fue seguida inmediatamente por una revelación aún más impactante. ¿Quieren saber por qué he estado luchando? La voz de Marcus se quebró de emoción. ¿Quieren saber por qué me he sentido como un extraño toda mi vida? Es porque sé que no soy realmente parte de esta familia. Las palabras golpearon la habitación como una bomba, y de repente todos miraban a Marcus con expresiones de confusión y creciente temor. Encontré mis papeles de adopción cuando tenía 16 años, continuó, las lágrimas ahora corriendo por su rostro, escondidos en el joyero de mamá cuando buscaba mi certificado de nacimiento para obtener mi licencia de conducir. He pasado 12 años sabiendo que era adoptado, sabiendo que no era realmente un Patterson, viendo a Aura triunfar por sus propios méritos, mientras a mí me lo daban todo por su culpa por no decirme la verdad. La revelación explicó mucho sobre el comportamiento de Marcus a lo largo de los años, su sentido de derecho, su resentimiento hacia mí, su desesperada necesidad de validación constante y pruebas materiales de amor. Pero también hizo que sus crímenes se sintieran aún más trágicos, porque su dolor se había basado en un malentendido fundamental sobre lo que realmente significaba la familia. Mamá se derrumbó en su silla, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Papá parecía como si alguien lo hubiera golpeado físicamente, su rostro pálido y sus manos temblando mientras procesaba lo que Marcus había revelado. Cariño, finalmente logró decir mamá entre lágrimas, la adopción no te hace menos nuestro hijo. Tenías 6 meses cuando te trajimos a casa del hospital. Te hemos amado como a nuestro hijo durante 28 años. Pero no soy su hijo de verdad, respondió Marcus con amargura. Aura es su hija biológica. Ella es la que heredó su ética de trabajo y su sentido de los negocios. Yo solo soy el bebé de un extraño que acogieron e intentaron convertir en algo que nunca estaba destinado a ser. El dolor en su voz era genuino y desgarrador, pero no excusaba el robo sistemático y el intento de incriminarme por sus crímenes. Mientras veía a mi hermano desmoronarse frente a toda nuestra familia, me di cuenta de que su comportamiento criminal había sido impulsado por años de resentimiento y dudas sobre sí, mismo que ninguno de nosotros había reconocido o abordado. La confrontación había revelado mucho más que solo crímenes financieros, había expuesto décadas de disfunción familiar, dolor oculto y malentendidos fundamentales sobre el amor, la pertenencia y lo que realmente significaba ser familia. El silencio que siguió a la revelación de la adopción de Marcus se prolongó hasta que se volvió casi insoportable. Nadie parecía saber cómo responder a un cambio tan fundamental en nuestra narrativa familiar. Me encontré mirando a mi hermano, realmente mirándolo por primera vez en años, y tratando de procesar la idea de que toda su empresa criminal había sido impulsada por un secreto que había llevado solo desde que tenía 16 años. Mamá fue la primera en romper el silencio, su voz espesa por las lágrimas y el arrepentimiento. Marcus, cariño, deberíamos haberte hablado de la adopción desde el principio. Teníamos planeado hacerlo, pero eras tan joven cuando hablamos por primera vez de ello. Y luego, a medida que crecías, se volvió cada vez más difícil encontrar el momento adecuado. Papá asintió de acuerdo, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Teníamos miedo de que te sintieras diferente contigo mismo o que cambiara cómo nos veías como padres. Pensamos que te estábamos protegiendo, pero claramente estábamos equivocados. Marcus se hundió de nuevo en su silla, la ira pareciendo drenarse de él tan rápidamente como había estallado. Pasé 12 años sintiéndome como un fraude. Cada foto familiar, cada celebración de cumpleaños, cada logro que celebraban, sentía que estaba fingiendo pertenecer a un lugar donde realmente no encajaba. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que nuestra familia había experimentado. Años de suposiciones no dichas y resentimiento oculto salieron a la luz mientras todos intentaban procesar la magnitud de lo que se había revelado. Pero la presencia de Lisa Chen en la habitación sirvió como un recordatorio de que, debajo de toda la complejidad emocional,
Se habían cometido crímenes graves que no podían resolverse solo con terapia familiar. Entiendo que esta es una situación increíblemente difícil, interrumpió Lisa suavemente. Pero todavía tenemos que abordar el fraude financiero que se ha documentado. Marcus ha admitido haber robado fondos de la empresa, y hay evidencia de malversación sistemática que asciende a más de $130.000. El abuelo Walter abrió su caja de pruebas de nuevo y sacó una carpeta de Manila que no le había mostrado a nadie antes. Hay algo más que todos necesitan saber, dijo sombríamente. La adopción de Marcus no era el secreto que pensaban que era. Abrió la carpeta y sacó varios documentos antiguos, registros hospitalarios, certificados de nacimiento y papeles legales que parecían haber sido guardados durante décadas. Los papeles estaban amarillentos por la edad y se manejaban con la cuidadosa reverencia de los artefactos históricos. Sus padres se enteraron de que Marcus sabía sobre su adopción hace 7 años, continuó Walter. Sharon descubrió que los papeles en su joyero habían sido movidos, y se dio cuenta de que alguien había estado mirando. Contrataron a un investigador privado para monitorear el comportamiento de Marcus, y él confirmó que su hijo había descubierto la verdad sobre sus padres biológicos. Esta revelación golpeó la habitación como una segunda explosión. Papá y mamá se miraron con expresiones de sorpresa y creciente comprensión, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran cayendo repentinamente en su lugar. Han sabido durante 7 años que yo sabía, la voz de Marcus era apenas un susurro. Han estado viéndome luchar con este secreto mientras fingían que no sabían que estaba luchando. Mamá se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con nuevos sollozos. No sabíamos cómo sacar el tema. Cada vez que intentábamos planificar una conversación, se sentía demasiado grande y demasiado complicado. Y luego parecías estar bien en la escuela y con tu vida social. Así que nos convencimos de que quizás lo habías procesado y seguido adelante. La voz de papá estaba vacía cuando finalmente habló. La verdad es que comenzamos a darte más privilegios y oportunidades después de que nos dimos cuenta de que sabías sobre la adopción. El BMW, el puesto ejecutivo, el apoyo financiero. Estábamos tratando de demostrar que eras amado y valorado como nuestro hijo, aunque no estuvieras biológicamente relacionado. El patrón se estaba volviendo claro, y explicaba mucho sobre nuestra dinámica familiar en los últimos años. El sentido de derecho de Marcus no se había desarrollado en el vacío. Había sido sistemáticamente reforzado por padres que sobrecompensaban su culpa por guardar secretos y su miedo a perder el afecto de su hijo adoptivo. Crearon un monstruo, dijo el abuelo Walter sin rodeos. En lugar de tener una conversación honesta sobre la adopción y lo que realmente significa la familia, permitieron un comportamiento cada vez peor porque se sentían culpables por circunstancias que nunca fueron vergonzosas para empezar. Me encontré sintiendo una extraña simpatía por Marcus a pesar de todo lo que había hecho. El robo y el intento de incriminación eran inexcusables, pero estaba empezando a entender la base emocional que había llevado a elecciones tan destructivas. Había pasado 12 años creyendo que era un extraño que recibía caridad de personas que se sentían obligadas a amarlo, cuando la realidad era que había sido genuinamente amado por padres que tenían demasiado miedo a las conversaciones difíciles para proporcionarle la honestidad emocional que necesitaba. Esto no excusa la malversación, dije con cuidado, tratando de equilibrar la empatía con la responsabilidad. Marcus, robaste más de $100.000 del negocio de papá. Falsificaste documentos, creaste entidades comerciales falsas e intentaste incriminarme por robo grave. Esos son crímenes serios, independientemente del dolor emocional que los motivara. Marcus me miró directamente por primera vez desde que comenzó su crisis. Sé que lo que hice estuvo mal. Empecé con poco, solo tomando unos cientos aquí y allá para cubrir pérdidas de juego. Pero una vez que empezó, se sintió imposible parar. Cada vez me decía a mí mismo que sería la última vez, pero las deudas seguían creciendo y me metí más a fondo con gente que no acepta excusas por pagos atrasados. La admisión fue lo más cercano a un remordimiento genuino que había escuchado de Marcus desde que comenzó toda esta crisis. Pero la expresión del abuelo Walter permaneció severa e implacable. La adicción al juego explica la motivación, dijo Walter. Pero no explica por qué pasaste meses planeando incriminar a tu hermana por tus crímenes. Ese nivel de engaño requiere una malicia calculada, no solo desesperación. Marcus estuvo en silencio durante varios largos momentos antes de responder.
Tenía terror de ir a prisión. Me convencí de que Audra sería capaz de demostrar su inocencia eventualmente y que tenía suficiente dinero de sus inversiones inmobiliarias para contratar buenos abogados. Pensé que quizás ella obtendría libertad condicional o servicio comunitario mientras que yo recibiría años de prisión por la cantidad que había robado. La explicación reveló un nivel de egoísmo y racionalización que era impresionante en su alcance. Marcus había estado dispuesto a destruir mi carrera, mi reputación y potencialmente mi libertad porque creía que yo estaba mejor equipada para sobrevivir a las consecuencias de sus crímenes que él. Lisa Chen había estado escuchando las revelaciones familiares con desapego profesional, pero finalmente interrumpió con preocupaciones prácticas. Independientemente de la dinámica familiar subyacente, necesitamos discutir los próximos pasos. Marcus ha confesado malversación grave e intento de fraude. Este caso deberá ser reportado a las autoridades y es probable que se presenten cargos criminales. El recordatorio de que esta situación se extendía mucho más allá del drama familiar devolvió a todos a la realidad inmediata. Marcus se enfrentaba a una seria pena de prisión. La reputación de la empresa de construcción podría quedar permanentemente dañada y las pérdidas financieras podrían ser imposibles de recuperar por completo. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Mamá miró a papá con una expresión que parecía pedir permiso para algo. Y cuando él asintió a regañadientes, ella abrió su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. «Hay algo más que necesitan saber», dijo, su voz temblando mientras colocaba el dispositivo sobre la mesa. Sabíamos sobre la adicción al juego de Marcus desde hace 2 años. Sabíamos sobre la deuda con las partidas de póker clandestinas. Y sabíamos sobre el creciente robo de la empresa. Presionó reproducir, y la voz de Marcus llenó la habitación a través del pequeño altavoz. La grabación era de una conversación telefónica entre Marcus y alguien que claramente era un prestamista o un cobrador de deudas de juego. Marcus suplicaba más tiempo, prometiendo que tenía acceso a los fondos de la empresa de construcción y describiendo su plan para encargarse del problema del auditor desviando la culpa a otra persona de la familia. La grabación era una prueba devastadora de que los crímenes de Marcus habían sido premeditados y que mis padres habían sido conscientes de su comportamiento criminal mientras permitían que continuara. Pero también reveló la verdad más impactante de todas. Habían sabido que él planeaba incriminarme y no habían hecho nada para advertirme o protegerme de su plan. El sonido de la voz de Marcus en la grabación, confesando el robo y describiendo su plan para incriminarme por sus crímenes, creó un silencio tan completo que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. El peso de la traición era aplastante, no solo de Marcus, sino de unos padres que habían sabido de su plan para destruirme y habían elegido protegerlo a él en su lugar. Me grabaste sin mi conocimiento, la voz de Marcus era apenas audible, pero el dolor y la incredulidad eran inconfundibles. Has estado espiando a tu propio hijo. Las manos de mamá temblaban mientras apagaba la grabadora. Contratamos al investigador privado que Walter recomendó después de que las deudas de juego alcanzaran los $50.000. Pensamos que si entendíamos el alcance del problema, podríamos encontrar una manera de ayudarte sin involucrar a las autoridades. La voz de papá era hueca mientras continuaba la explicación. Estábamos tratando de reunir pruebas que pudiéramos usar para negociar con tus acreedores. Pensamos que quizás podríamos pagar las deudas y conseguirte tratamiento para la adicción al juego. La revelación de que mis padres habían estado vigilando a su propio hijo mientras permitían su comportamiento criminal añadió otra capa de disfunción a una situación ya devastadora. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que habían sabido que Marcus planeaba incriminarme y habían decidido no advertirme. ¿Cuánto tiempo supieron que planeaba culparme por el robo?, pregunté, mi voz sonando extraña y distante para mis propios oídos. Mamá no pudo mirarme a los ojos cuando respondió. 3 semanas. La grabación es de hace 3 semanas. 3 semanas, repetí, tratando de procesar la magnitud de su traición. Supieron durante 3 semanas que Marcus planeaba que me arrestaran por robo grave, y no me dijeron nada al respecto. Papá finalmente me miró directamente, su rostro reflejando una vergüenza y un arrepentimiento que parecían genuinos, pero que llegaban demasiado tarde. Pensamos que podríamos convencerlo de que confesara e hiciera la restitución sin que nadie saliera herido. Estábamos planeando organizar una intervención después de la barbacoa familiar. El momento era casi cómicamente irónico.
Habían estado planeando una intervención para el mismo día en que el robo de Marcus fue expuesto, accidentalmente por mi mención casual de una inversión inmobiliaria. Su plan cuidadosamente orquestado para proteger a todos había sido descarrilado por una conversación aleatoria, sobre propiedades de alquiler. La expresión del abuelo Walter era de un disgusto decepcionado. Permitieron un comportamiento criminal durante meses mientras dejaban que un miembro inocente de la familia fuera preparado como chivo expiatorio. Eso no es protección. Es colaboración. Marcus se levantó de repente, su silla cayendo hacia atrás de nuevo mientras comenzaba a caminar frenéticamente por el comedor. La grabación había destrozado claramente su última esperanza de mantener cualquier tipo de narrativa de víctima sobre su situación. Nada de esto importa ahora, dijo, su voz adquiriendo una cualidad maníaca que nunca antes le había oído. Todos saben la verdad. Mi vida ha terminado. Voy a ir a prisión. Nunca volveré a trabajar en la construcción, y pasaré el resto de mi vida siendo conocido como el criminal de la familia que intentó incriminar a su propia hermana. Caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín donde toda esta crisis había comenzado apenas una semana antes. Cuando se dio la vuelta, su rostro había adquirido una expresión de calma resignación que de alguna manera era más aterradora que su pánico anterior. No puedo vivir con esto, dijo en voz baja. No puedo enfrentar la prisión y no puedo enfrentar la vergüenza de lo que le he hecho a esta familia. Quizás sería mejor para todos si simplemente desapareciera. Las palabras enviaron un escalofrío por la habitación que no tenía nada que ver con el clima de octubre. Mamá se levantó de inmediato y se movió hacia Marcus, sus instintos maternales superando todo lo demás que había sucedido. No digas cosas así, dijo, extendiendo la mano para tocar su brazo. Vamos a superar esto como familia. Encontraremos el dinero para pagar la restitución. Te conseguiremos la ayuda que necesitas para la adicción al juego. Y enfrentaremos juntos cualquier consecuencia legal que venga. Marcus se apartó de su toque y caminó hacia la cocina, regresando momentos después con un frasco de pastillas recetadas que levantó para que todos lo vieran. He estado pensando en esto durante días, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Estas son pastillas para dormir que el doctor Morrison me recetó después de que le dije que tenía ansiedad por el trabajo. Las he estado guardando en lugar de tomarlas. La amenaza era clara y mamá inmediatamente estalló en nuevas lágrimas mientras papá buscaba a tientas su teléfono celular para llamar al 911. Marcus abrió el frasco y vertió lo que parecían ser 20 o 30 pastillas en su palma, sosteniéndolas donde todos pudieran verlas. Marcus, no hagas esto, suplicó papá, su dedo flotando sobre el botón de llamada de emergencia. Cualesquiera que sean los problemas que enfrentamos, podemos resolverlos juntos. Esta no es la respuesta. Pero mientras Marcus levantaba la mano hacia su boca, noté algo que me hizo mirar más detenidamente las pastillas en su palma. Eran blancas y redondas, pero el tamaño y la forma me resultaban familiares. Llevaba meses tomando suplementos de vitamina C, y las pastillas que Marcus amenazaba con tragar se veían idénticas a las de mi botiquín. Detente, dije, levantándome y acercándome para examinar lo que sostenía. Esas no son pastillas para dormir. Marcus se quedó paralizado con la mano a medio camino de la boca, sus ojos encontrándose con los míos con una expresión de sorpresa y creciente pánico. Esas son tabletas de vitamina C, continué, reconociendo la marca y la dosis específicas que compraba al por mayor en Costco. Puedo ver la tenue impresión en el costado que dice Nature's Bounty, 1000 miligramos. Toda la habitación pareció desinflarse cuando todos se dieron cuenta de que la amenaza de suicidio de Marcus era tan falsa como los documentos que había usado para incriminarme por robo. Incluso su última y desesperada jugada estaba construida sobre el engaño y la manipulación. Lisa Chen, que había estado observando la dinámica familiar con desapego profesional durante toda la noche, finalmente habló con un tono de evaluación clínica. Esta es una táctica de manipulación clásica utilizada por personas con rasgos de personalidad narcisista, dijo con naturalidad. Cuando todos los demás intentos de controlar la narrativa fallan, recurren a amenazas de autolesión para recuperar la simpatía y evitar la responsabilidad. La evaluación psicológica fue entregada con el mismo profesionalismo tranquilo que Lisa había usado para presentar sus hallazgos de contabilidad forense, pero tuvo el efecto de despojar los últimos vestigios de la narrativa de víctima de Marcus.
Papá bajó lentamente su teléfono sin hacer la llamada de emergencia. Mamá dejó de llorar y miró a Marcus con una expresión que nunca antes había visto. Decepción mezclada con el reconocimiento de que su hijo no era la persona que ella había creído que era. Incluso tu intento de suicidio es falso, la voz de mamá llevaba una nota de traición incrédula. ¿Cuánto tiempo llevas manipulando a esta familia con mentiras y teatros? Marcus dejó caer las tabletas de vitamina de su mano. Las pequeñas píldoras blancas esparciéndose por el suelo de madera como confeti. Sus hombros se hundieron en la derrota al darse cuenta de que su último intento de manipular la situación había fracasado por completo. Realmente no iba a lastimarme, admitió en voz baja. Solo quería que todos dejaran de estar tan enojados y recordaran que todavía soy parte de esta familia a pesar de lo que he hecho. La admisión fue la gota que colmó el vaso para el abuelo Walter, quien se levantó lentamente y clavó en Marcus una mirada que llevaba 8 décadas de sabiduría y decepción acumuladas. Muchacho, has mentido sobre todo lo demás, y ahora estás mintiendo sobre querer suicidarte. Has robado a tu padre, has incriminado a tu hermana por delitos graves y has manipulado el amor de tus padres para permitir un comportamiento criminal. No eres la víctima en esta historia. Eres el perpetrador. Walter recogió sus archivos de pruebas y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para emitir un juicio final que atormentaría a Marcus durante años. Los verdaderos miembros de la familia no se destruyen entre sí para salvarse. Lo que has hecho demuestra que nunca entendiste lo que significaba ser un Patterson, con adopción o sin ella. Cuando la puerta se cerró detrás de mi abuelo, me di cuenta de que la confrontación finalmente había llegado a su fin. La elaborada red de mentiras, manipulación y comportamiento criminal de Marcus había sido completamente expuesta, y no habría más oportunidades para que él desviara la culpa o evitara la responsabilidad. El falso intento de suicidio había sido su último intento desesperado por recuperar el control de una situación que estaba fuera de su capacidad de manipulación. Pero solo había logrado revelar el alcance total de su disposición a engañar y manipular a las personas que más lo amaban. Las secuelas del falso intento de suicidio de Marcus marcaron el comienzo del periodo más difícil en la historia de nuestra familia. Pero también se convirtieron en la base para una sanación y un crecimiento genuinos. El siguiente lunes por la mañana, papá llamó a la policía para denunciar la malversación. Armado con todas las pruebas que Walter y Lisa Chen habían recopilado, Marcus fue arrestado en la oficina de construcción mientras intentaba borrar archivos de computadora que contenían pruebas adicionales de su fraude. El proceso legal avanzó rápidamente una vez que las autoridades se involucraron. Las sofisticadas falsificaciones de Marcus y el intento de incriminación elevaron los cargos de simple malversación a fraude agravado con intención de obstruir la justicia. La oficina del fiscal de distrito estaba particularmente interesada en la forma sistemática en que había planeado destruirme como parte de su plan de encubrimiento. El abogado de Marcus negoció un acuerdo de culpabilidad que resultó en una sentencia de 18 meses en una prisión de mínima seguridad, 3 años de libertad condicional supervisada y la restitución total de los $137.000 que había robado. Las deudas de juego con operadores clandestinos fueron un asunto aparte que requirió que papá sacara una segunda hipoteca sobre la casa familiar para proteger a Marcus de una posible violencia. Durante los 6 meses entre el arresto y la sentencia de Marcus, nuestra familia entró en terapia intensiva para abordar décadas de disfunción que habían contribuido a la crisis. Las sesiones con la doctora Rebecca Martínez fueron dolorosas pero necesarias, obligándonos a todos a enfrentar verdades incómodas sobre el favoritismo, el comportamiento permisivo y la diferencia entre el amor y la culpa. Mamá fue la que más luchó por aceptar la responsabilidad de su papel en la espiral descendente de Marcus. Sus instintos maternales habían estado tan enfocados en protegerlo de las consecuencias que nunca le había permitido desarrollar una genuina responsabilidad o autoconciencia. Papá tenía problemas similares para reconocer cómo su culpa por el secreto de la adopción lo había llevado a crear un entorno en el que Marcus se sentía con derecho a un trato especial independientemente de su comportamiento. Me encontré lidiando con sentimientos complejos de ira, traición y un inesperado duelo por el hermano que creía conocer. Las sesiones de terapia me ayudaron a entender que el estado de adopción de Marcus nunca me había importado. Había sido mi molesto hermano pequeño que recibía más atención de la que parecía justa, pero siempre había sido familia. Su percepción de que era un extraño había sido completamente creada por él mismo, basada en secretos y suposiciones en lugar de la dinámica familiar real.
El desarrollo más sorprendente durante este periodo fue la transformación gradual de Marcus en prisión. El entorno estructurado y el asesoramiento obligatorio para la adicción al juego lo obligaron a enfrentar su comportamiento de maneras que la presión familiar nunca había logrado. Escribió cartas a mí y a nuestros padres reconociendo el alcance total de sus crímenes y aceptando la responsabilidad sin poner excusas ni buscar simpatía. Su primera carta para mí llegó a los 4 meses de su sentencia. Audra, sé que disculparme no deshace el daño que causé ni compensa el miedo y el estrés por los que te hice pasar. Pasé meses planeando que te arrestaran por crímenes que yo cometí, y no hay explicación que lo haga aceptable. Estaba dispuesto a destruir tu vida para salvarme de las consecuencias que merecía. Eso no es algo que un verdadero hermano haría jamás, y entiendo si nunca más quieres hablar conmigo. La carta continuaba durante 3 páginas detallando su reconocimiento de las tácticas de manipulación que había utilizado a lo largo de su vida y su compromiso con un cambio genuino en lugar de simplemente decir lo que la gente quería oír. Fue la primera comunicación de Marcus que se sintió completamente honesta y libre de racionalizaciones egoístas. Mientras Marcus cumplía su condena, yo continué construyendo mi cartera de bienes raíces con un enfoque y una energía renovados. El estrés de la investigación criminal en realidad me motivó a trabajar más duro, y utilicé la intensidad emocional como combustible para el crecimiento profesional. Para cuando Marcus fue liberado de prisión, yo poseía 7 propiedades de alquiler y había iniciado un negocio de consultoría ayudando a otras mujeres a aprender estrategias de inversión inmobiliaria. Papá reestructuró Patterson Construction con nuevos procedimientos de supervisión financiera y trajo a Walter como socio oficial en lugar de solo un inversor silencioso. La reputación de la empresa se recuperó gradualmente a medida que los clientes se enteraron de que la familia había denunciado voluntariamente la malversación y había hecho la restitución total sin ser forzada a ello por las autoridades. La liberación de Marcus de la prisión se manejó con cuidado, con límites y expectativas claras establecidas de antemano. Se mudó a una casa de transición en lugar de volver a vivir con nuestros padres, y encontró trabajo como obrero de la construcción en una empresa que contrataba a personas con antecedentes penales. El trabajo manual fue humillante para alguien que había esperado heredar un puesto ejecutivo, pero también fue terapéutico al obligarlo a ganarse el respeto a través del rendimiento laboral en lugar de las conexiones familiares. La primera vez que vi a Marcus después de su liberación fue en una cena familiar 6 meses después. Se veía diferente, más delgado, más cuidadoso en sus movimientos y notablemente humilde de maneras que nunca antes había visto. El arrogante sentido de derecho que había caracterizado su personalidad durante años había sido reemplazado por un remordimiento genuino y lo que parecía ser una auténtica autoconciencia. Sé que esto no arregla nada, me dijo en privado después de la cena. Pero quiero que sepas que pienso en lo que te hice todos los días. Tú trabajaste duro para construir algo real mientras yo robaba y mentía para mantener un estilo de vida que no me había ganado. Merecías un hermano que apoyara tu éxito en lugar de uno que intentara destruirlo por celos y egoísmo. La conversación fue incómoda pero necesaria. Y marcó el comienzo de una reconstrucción gradual de nuestra relación basada en la honestidad en lugar de la historia compartida. No lo perdoné de inmediato. La confianza tenía que ganarse a través de un comportamiento constante a lo largo del tiempo, pero estaba dispuesta a permitir la posibilidad de una eventual reconciliación si sus cambios demostraban ser genuinos y duraderos. 2 años después, Marcus había mantenido su sobriedad del juego, había devuelto el 60% de su restitución a través de un empleo estable y había desarrollado una relación con Sarah Chen, una trabajadora social que conocía su historial criminal desde el principio. Su relación se basaba en la honestidad total, lo cual era revolucionario para alguien que había pasado la mayor parte de su vida manipulando a la gente a través del encanto y el engaño. El momento más significativo de sanación llegó durante la celebración del 85 cumpleaños del abuelo Walter. Marcus se me acercó durante la fiesta y me preguntó si podía hablar con toda la familia. Con todos reunidos en el mismo jardín donde esta crisis había comenzado 3 años antes, pronunció un discurso que no se parecía a nada que le hubiera oído decir antes. Quiero agradecer a Aura por negarse a permitir mi comportamiento destructivo, incluso cuando habría sido más fácil dejar que me saliera con la mía manipulando la simpatía de todos, dijo, su voz firme y sincera. Pasé años creyendo que era víctima de un trato injusto, cuando la realidad era que me habían dado todas las ventajas y había elegido desperdiciarlas todas.
Audra triunfó gracias a su propio trabajo duro mientras yo robaba a la familia y planeaba incriminarla por mis crímenes. Tenía todo el derecho a odiarme para siempre, pero en cambio me ha dado la oportunidad de recuperar su confianza convirtiéndome en alguien digno de ser su hermano. El discurso continuó con disculpas genuinas a nuestros padres por explotar su amor y su culpa, el reconocimiento del dolor que había causado en toda la familia y el compromiso de continuar con él. Crecimiento personal que la prisión lo había obligado a comenzar. Fue la primera vez que escuché a Marcus asumir la responsabilidad total de sus acciones sin poner excusas ni buscar simpatía. Mientras lo escuchaba hablar, me di cuenta de que el hijo predilecto al que se le había dado todo pero no había ganado nada se había ido. En su lugar había alguien que había aprendido el valor de la honestidad, la responsabilidad y las relaciones genuinas construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la manipulación. La familia que surgió de esta crisis era más saludable que la que había existido antes. Habíamos aprendido a amarnos sin culpa ni permisividad, a tener conversaciones difíciles sin evitar verdades incómodas y a hacernos responsables mutuamente mientras seguíamos brindando apoyo para un crecimiento y cambio genuinos. Mi negocio inmobiliario continuó prosperando y comencé a asesorar a otras mujeres jóvenes que querían construir independencia financiera a través de la inversión en propiedades. Marcus encontró satisfacción en el trabajo de construcción que se ganó a través de la habilidad y la fiabilidad, en lugar de las conexiones familiares. Nuestros padres aprendieron a mostrar amor a través de la honestidad y los límites apropiados en lugar de la indulgencia impulsada por la culpa. La lección más importante que aprendimos fue que los verdaderos lazos familiares no se crean por relaciones de sangre ni se mantienen a través de la generosidad material. Las conexiones familiares reales se construyen sobre la honestidad, la responsabilidad y la voluntad de amarse lo suficiente como para negarse a permitir un comportamiento destructivo, incluso cuando enfrentar la verdad es doloroso. La adopción de Marcus nunca lo había hecho menos Patterson. Su comportamiento criminal y su disposición a destruir a miembros de la familia para protegerse, eso es lo que lo había hecho indigno del apellido familiar. Pero su compromiso con un cambio y una responsabilidad genuinos le había ganado gradualmente el derecho a ser llamado nuestro hermano de nuevo. 3 años después de aquella barbacoa familiar que había comenzado con una botella de cerveza lanzada y acusaciones de robo, nos reunimos de nuevo en el mismo jardín para el cumpleaños de Walter. Esta vez no había secretos, ni resentimientos ocultos, ni nadie recibiendo un trato especial que no se hubiera ganado. Finalmente éramos una familia real, construida sobre la verdad en lugar de la culpa y unida por un amor lo suficientemente fuerte como para exigir lo mejor de cada uno. El hijo predilecto al que se le había dado todo pero no había valorado nada se había ido. En su lugar había un hombre que había aprendido que las cosas más preciosas de la vida, la confianza, el respeto y los genuinos lazos familiares solo se pueden ganar con un esfuerzo honesto y mantenerse con una integridad constante. Esa transformación había requerido cargos criminales, tiempo en prisión y años de trabajo duro. Pero finalmente había salvado no solo a Marcus, sino a toda nuestra familia. Mientras veía a mi hermano ayudar a Walter a soplar las velas de su cumpleaños, reflexioné sobre cuánto habíamos crecido todos a través de esta crisis. A veces, las experiencias más dolorosas se convierten en la base para el crecimiento más significativo, y el miembro de la familia que casi nos destruye se había convertido finalmente en el catalizador para hacernos más fuertes de lo que nunca habíamos sido. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger a un miembro de la familia de las consecuencias y hacerlo responsable de sus acciones? ¿Cómo equilibras el amor y los límites cuando alguien a quien quieres está tomando decisiones destructivas? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios a continuación sobre cómo las familias pueden apoyarse mutuamente sin permitir comportamientos perjudiciales. Si esta historia te ha gustado, por favor, dale un me gusta para ayudar a otros a encontrarla. Suscríbete para más historias de la vida real sobre dinámicas familiares y crecimiento personal, y compártela con alguien a quien podría beneficiarle escuchar sobre el poder de elegir la responsabilidad por encima de la permisividad. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda que las familias más fuertes se construyen sobre la verdad, incluso cuando esa verdad es difícil de enfrentar.